mediados de los 80, los atracos a los bancos provocaron una auténtica alarma social. En un solo año, el 84, se cometieron más de 6.000 asaltos. ¿Sabes que en el mundo no hay nadie que tenga más de 100 millones de dólares y haya hecho su fortuna honradamente? Fíjate en las fortunas familiares, los Vanderbilt, los Carnegie, los Getty, los Morgan, los Hearst, los Rockefeller. ¿Cómo crees que hicieron fortuna? Se apropiaron de territorios, patentes y negocios, mataron a los nativos, importaron esclavos y vendieron armas al norte y al sur durante la guerra civil y controlaron a los políticos y son héroes, los héroes americanos. La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares con B, diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. El 95% restante es dinero falso. La gente normalmente cree que el dinero es las monedas, los billetes que llevamos en el bolsillo y claro, sabes dónde está. Si tú me dices, ¿dónde está tu dinero? Yo te digo, aquí en la cartera llevo 20 euros. Pero es que ese no es el dinero principal, el que en mayor cantidad circula en las economías, el que en mayor cantidad circula en las economías es el dinero bancario, que ya los moralistas de la Edad Media descubrieron que era dinero caligráfico, es decir, dinero que proviene de anotaciones manuales, de la caligrafía, ¿no? Porque es el resultado de simples anotaciones en los libros. Cada vez que se concede un crédito, pues estás anotando una deuda y está apareciendo dinero bancario. Eso es, como dice Maurice Allais, el premio Nobel de Economía francés, dice, es el dinero ex nihilo, que viene de la nada, porque no viene de ningún sitio. Como no viene de ningún sitio, no está en ningún sitio, porque es nada, eso son anotaciones. Desde hace siglos, los bancos, debido al interés político, gozan del privilegio legal de la llamada reserva fraccionaria, pudiendo prestar el dinero de sus clientes al mismo tiempo que tienen la obligación de devolvérselo de forma inmediata en el momento que estos lo reclamen. De este modo, el banco rompe el vínculo entre el ahorro y la inversión al verse privilegiado para poder prestar el dinero de cada uno de sus depositantes, lo quieran estos o no, expandiendo el crédito de forma artificial o, lo que es lo mismo, creando nuevo dinero. Así, cuando una persona deposita 10.000 euros en el banco, este, en vez de guardarlo todo, solo está obligado a guardar legalmente un 2%, pudiendo prestar a otro cliente el resto. Este cliente lo usará para, por ejemplo, comprar un coche. De este modo, el vendedor del coche ingresará este dinero en otro banco, que a su vez solo guardará el 2% y volverá a prestar el 98% restante en un proceso que podría repetirse hasta 50 veces. En nuestro caso, con una base de dinero efectivo de 10.000 euros iniciales, se llegaría a obtener una oferta de 500.000 euros, siendo este dinero de nueva creación la semilla que alimenta la crisis. Déjame que te diga quién eres. Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Eres quien decide lo que vale y lo que no. Lo que está de moda y lo que no se lleva. Tú decides lo que es un éxito, lo que funciona. Decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. Y ¿sabes qué? Tú jamás te equivocas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, 50.000 dólares o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. El trill es uno de los engaños más antiguos. Contiene la esencia de cualquier timo. Es teatro puro. La compañía consta de un trilero, el gancho, unos andadores, un par de aguadores y un incauto, que no pertenece a la compañía, pero es el protagonista. El de oro y la otra sota, ¿sí? El de oro siempre al medio, no lo perdemos de vista. ¿Con cuánto vamos? Con 5.000, niño. No, espérate. 2.000. 2.000. El dinerito en la mesa, por favor. El negocio de banca no es un negocio libre.
Yo sé que se suele criticar, es una postura que mantengo y que suele ser muy criticada, es que el problema del sector financiero no es un defecto de regulación, como se suele decir, es un exceso de regulación. No es libre el ejercicio de la banca. Si en 2013 fuimos el mejor valor bancario por revalorización de los 49 que cotizan en el índice europeo Eurostoxx 600, en el año 2014 hemos sido los segundos de Europa y de nuevo los primeros de los bancos españoles que cotizan en el IBEX 35. Por favor, a la ventanilla número 9. Gracias. Por favor, ¿qué pone aquí? ¿No está claro? No, no lo entiendo. Dice, actúe con naturalidad. No, dice, ponga $50.000 dentro de este saco y actúe con naturalidad. Sí, con naturalidad. ¿Y qué más? Le estoy apuntando con un revólver. Aquí dice al volver, no revólver. No, dice revólver. No, señor, dice al volver. No, fíjese, dice revólver, sí. Las necesidades de fondos propios de patrimonio neto de un banco exigibles por ley eran de solo el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 euros que un banco prestaba, solamente 2 euros tenían que ser aportaciones de sus capitalistas. 98 era dinero que se podía pedir prestado. O sea, dicho de otra manera, la regulación permitía a la banca endeudarse en una proporción 98 a 2, 49 a 1. Les parecerá tremendo, ¿no? Pero es la verdadera esencia de la industria bancaria. Convertirnos a todos, tanto a las naciones como a los individuos, en esclavos de las deudas. Sin embargo, este negocio peligrosísimo se permite, pero claro, no se puede permitir a todo el mundo porque es peligrosísimo. Y a los que se les permite, se les da una garantía. ¿Qué garantía da? Bueno, pues se da, a aquellos que hayan estudiado política monetaria, se les da la garantía de lo que se llama que el Banco Central actuará como prestamista en última instancia, ¿no? Last Resort Lender, se suele poner en los libros de política monetaria. El Banco Central asegura a aquellas entidades a las que ha autorizado el ejercicio de la banca dentro de su territorio, ¿de acuerdo?, que si en un momento dado la demanda de sus depositantes para retirar su dinero es excesiva y por lo tanto se ven con problemas a la hora de liquidar sus activos, lo entendemos todos esto, claro, si en un momento dado una parte importante, no hace falta que sean todos, pero importante de los acreedores de un banco quieren retirar sus depósitos, el banco tiene que empezar a vender. Si tiene que empezar a vender de manera rápida, no vamos a llamar precipitada, pero sí rápida, es posible que tenga que tirar de los precios para abajo de sus activos y por lo tanto no pueda hacer frente a sus obligaciones. El Banco Central actúa como prestamista en última instancia y le repone la liquidez que necesita para que no tenga que vender los activos y no se produzca una caída de precios. Por eso el negocio de banca es un negocio que no se le puede dejar hacer a cualquiera. Con que tienes 2 peniques, ¿eh? ¿Me dejas que los vea? Son para la comida de las palomas. Valiente tontería. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden? Pero si a 2 peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital. Es normal. Hay una mala comprensión de lo que son los bancos comerciales y de dónde viene la moneda. La mayor parte de la gente piensa que la moneda es creada por un banco central. El banco central tiene el monopolio de la creación de billetes y de acuñación y de monedas, digamos, y que, bueno, esas monedas entran en circulación a través de algunos canales, ¿no?, y llegan a nuestras manos, y que hay gente que ahorra algo de la plata que recibe, de sus ingresos, y cuando sus ahorros va y los deposita en un banco comercial. Esa es la visión que se tiene de cómo funciona una economía monetaria. Estos bancos comerciales a su vez toman los depósitos de los ahorradores y los prestan a gente que quiere invertir en una empresa productiva o que quiere comprar algún objeto de consumo
cualquier cosa. Entonces los bancos son intermediarios entre estos personajes que ahorran y los agentes que quieren tomar dinero prestado. Ok, bueno, esa visión es completamente falsa, porque para comenzar, el Banco Central sí tiene el monopolio de la emisión de billetes y de monedas, digamos, pero esta masa monetaria, estos billetes y monedas que emite el Banco Central en cualquier economía capitalista del mundo, desde Japón hasta Europa o Estados Unidos o Brasil, esa masa de moneda primaria, digamos la moneda de base que se imprime y acuña en un país, representa algo así como el 5 o 7% máximo del total de la oferta monetaria en una economía. O sea, la pregunta que se impone inmediatamente es, ¿de dónde viene ese otro 95% de la oferta monetaria? Y la respuesta a eso es inmediata. Viene de la creación monetaria que hacen los bancos comerciales. Los bancos comerciales hoy en día crean moneda de la nada. Esto, claro, es algo tan inverosímil que quizás por eso mucha gente no lo cree. En cierto sentido es explicable que no lo crean, porque es algo sorprendente, es algo maravilloso. Este mensaje debe significar para todos nosotros el mejor estímulo para seguir confiando en un futuro de progreso económico, de cohesión social, de convivencia y de igualdad de oportunidades para todos. Ya. Quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Retorcerme un brazo? ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funcionó. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y, si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciono yo. Have you ever tried to do a jigsaw puzzle, but one of the pieces is missing? Well, the financial crisis and all the trouble since then is a bit like that. No matter how many economists are working on the problem, they'll never solve it because they're missing the most important piece of the puzzle. That missing piece is money. Our guest today is the chairman of a major financial institution. Money, money, money. You either have it or you spend all of your time trying to get it. But where does it actually come from in the first place? I'm afraid that's the wrong answer. Let's start at the beginning. Every banknote has the Bank of England printed on it, but the Bank of England only creates 3% of all the money in the UK. Where does the other 97% come from? Don't be silly, it's just numbers in a computer system. Electronic money, created by high street banks. I know, I was surprised too. When you borrow money, it doesn't come from somebody else's savings. The amount you borrow is actually brand new money, created by the push of a button. You look confused. No voy a llorarle, señor Potter. Implorará, que es peor. Solo le pido que lo aplace 30 días. Papá. Cállate, hijo. Solo 30 días. Sacaré esos $5.000 como sea. Empújame. ¿Ha presionado como es debido sobre ellos para que paguen las hipotecas? La vida está muy difícil. Mucha de esa pobre gente está parada. Embárguelo. No tengo valor. Son familias con hijos. Los hijos no son míos. Por eso no dejan de ser niños. ¿Regenta usted un negocio o una institución de caridad? Si usted no, fuera... con mi dinero no. Buenas tardes. El asalto al Banco Central de Barcelona continúa siendo el suceso que mantiene en tensión al país ante las nuevas amenazas de muerte para los rehenes que han hecho los asaltantes. Como se sabe, unidades del Grupo Especial de Operaciones GEO de la Policía Nacional se encontraban en lugares estratégicos en torno al edificio. ¡No se mueva nadie! ¡Quietos todos ahí! Empieza en estos momentos la operación del Grupo GEO para dominar completamente el edificio del Banco Central.
Antes de las últimas reformas que han emprendido los dos últimos gobiernos, el que nos gobierna y el que le antecedió, las exigencias de recursos propios para hipotecas eran del 2,8%. ¿Esto qué quiere decir? De cada 1.000 pesetas que un banco prestaba en forma de hipotecas, solamente 28 pesetas tenían que ser, ya ven que la edad me traiciona, digo pesetas, solamente 28 tenían que ser recursos propios, es decir, las otras 972 podían ser pedidas prestadas. Hello? Ah, Mr. Victim, yes, I'm glad to say that I've got the go-ahead to lend you the money you require, yes? We will, of course, want as security the deeds of your house, of your aunt's house, of your second cousin's house, of your wife's parents' house, and of your granny's bungalow. And we will, in addition, need a controlling interest in your new company, unrestricted access to your private bank account, the deposit in our vaults of your 3 children as hostages, and a full legal indemnity against any acts of embezzlement carried out against you by any members of our staff during the normal course of their duties. Cuando una persona acude a una entidad financiera a pedir un préstamo para comprar un piso o un local de negocio, se suele decir que va a pedir una hipoteca. Sin embargo, eso es un error conceptual. En realidad, a lo que va es a pedir dinero y un plazo para devolverlo. Quien pide la hipoteca, quien exige la hipoteca, es el banco. La hipoteca es una garantía accesoria que pretende conseguir el objetivo de que si el deudor no paga su préstamo, en este caso, pueda el banco recuperar lo prestado más los intereses. Y ahora, visitemos los apartamentos en venta que ofrece Marina D'Or, una inversión segura. Edificios en primera o segunda línea de mar, con una gran variedad de elección de apartamentos, con 2 o 3 dormitorios, en planta baja y distintas alturas, laterales o frontales, para que usted pueda adquirir el más apropiado. Se prestan 200.000 euros para una casa valorada en esa cantidad, cuya valoración es hecha por el mismo banco. Esa es la garantía hipotecaria, la casa. Viene la crisis, no se puede pagar el crédito, se devuelve la casa, se debería extinguir la deuda. No, ahora la casa solo vale 50.000 euros y págame los otros 150.000. Todo el riesgo, todo el costo sobre los seres humanos, no sobre el capital. Es algo increíble. La corrupción sistémica es precisamente lo que ha vertebrado el sistema financiero español y el sistema político español. Es decir, lo que ha habido es un incesto entre los políticos y los banqueros. Ampliar el plazo de la hipoteca será gratuito para familias con grandes dificultades económicas. Esta nueva propuesta fue anunciada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, durante el acto con empresarios celebrado en Ciudad Real. El ministro explicó que esta medida aliviará los pagos mensuales de la hipoteca, incrementados en los últimos meses por la subida de tipos. Creemos que es muy importante que una medida de este tipo se ponga en marcha. No de forma generalizada, como he dicho antes, para colectivos, familias en situaciones de especial dificultad, porque evidentemente en la mayor parte de los casos el funcionamiento del mercado tiene que seguir siguiendo las pautas habituales y aquí lo que hacemos es un apoyo específico en algún caso concreto. Parece que a nadie le importa que una entidad financiera, por ejemplo una caja de ahorros, que encima que estamos con todos los españoles con el FROD dando dinero, pues resulta a ver qué condonaciones ha hecho a partidos políticos. Puede haber toda la crispación del mundo, puede haber toda la lucha electoralista del mundo, pero cuando se habla de la banca, los grandes partidos están completamente de acuerdo. Hay que protegerla, aunque sea generando situaciones de abuso al consumidor. Es más, una parte importante de los políticos son reciclados después como directivos de bancos y evidentemente, aunque no lo sean, son los que están financiando los partidos políticos, son los que en un momento determinado van a poder imponer órdenes en decisiones económicas. Sí, buenas tardes, portavoz. Quisiera saber si en el Consejo de Ministros se ha debatido finalmente conceder o no el indulto a Alfredo Sáez y si se ha resuelto en sentido positivo, cuáles son los motivos y si cuenta con el beneplácito del Partido Popular. Fíjate, Michael, serás propietario. Trenes en África. Exacto.
Saltos en Brasil. Los barcos, háblele de los barcos. Muchos transatlánticos. Más cosas, más cosas. Canales donde se cobra por pasar. Avive su imaginación. Planteles inmensos de tesoro. Prueba a ingresar e invertir solo 2 peniques en el nombre entero en el banco. Don Gran de ahorro, crédito y seguridad. Casi que nos han obligado a comprar, a tener una vivienda, una propiedad, porque parece que si no tienes una propiedad no tienes nada, no vales nada. Todo eran facilidades, no te preocupes, esto si sube un poco más el banco te ayuda. Pero es que incluso te ofrecía el banco, si queréis podéis pedir hasta más dinero para compraros los muebles, para esto, para hasta vamos, te ofrecen de todo. En BBVA todos los días trabajamos para realizar las aspiraciones que hay detrás de esos nombres. Todas y cada una de ellas son importantes, porque donde otros ven solo un nombre, nosotros te vemos a ti. BBVA, bienvenidos a la banca del conocimiento. Todos los jueces tenemos la sensación, los jueces civiles, de que estamos sentados sobre una olla a presión que quema mucho y que está a punto de explotar, y nos estamos implicando mucho más pues, porque estamos en la primera línea de fuego, y sobre todo porque vemos que aplicando las leyes españolas no podemos dar unos pronunciamientos medianamente razonables a la gente. Entonces se está produciendo un efecto de contagio, de sensibilización de los jueces, porque estamos al lado de un foco de muchísimo calor y que creemos que está a punto de estallar. Luis es ingeniero. A Luis le iba muy bien en la burbuja inmobiliaria. Tanto que decidió hipotecarse para tener su propia casa. Hoy está aburrido de hinchar las colas del paro y el banco está a punto de quitarle la casa. Luis ya no quiere ser ingeniero, ahora quiere ser banquero. Esta situación, este estallido que se ha producido, lo que sí que planteamos es que hay una situación de impunidad y que ha habido una violación sistemática de derechos humanos en nuestro país en referencia tanto al derecho a la vivienda como a otros derechos fundamentales que se han visto afectados por esta cuestión. Y frente a esa violación sistemática nosotros planteamos que se cumplan los 4 principios internacionales ante violaciones de derechos humanos, que el primero de todos es el restablecimiento de la verdad, el segundo es que haya justicia, el tercero que haya reparación a las víctimas y el cuarto que se tomen las medidas para que esto no se repita. Los banqueros apoyan al gobierno y el gobierno apoya a los banqueros, eso donde quieran. Cientos de miles de familias que han perdido su vivienda por operaciones hipotecarias truculentas. Docenas de miles de familias están cercanas a la ruina porque les han engañado en sus sucursales bancarias con clips, con swaps. Multitud, miles de personas que han perdido dinero porque creían que dejaban su dinerito, su ahorro en la sucursal de la caja o del banco para que allí estuviera tranquilo, y que la banca o las cajas lo utilizaban para hacer inversiones arriesgadas. Cualquier persona, cualquier empresa que hubiera engañado la 10ª parte de lo que han hecho los bancos estarían de por vida en la cárcel. Vivir tu sueño con hipoteca ligera. Desde Euribor más 0,45. Hogar ligero hogar. Caja Sur. La caja de las personas. Llévate un edredón por preguntar. Es un engaño que se va a hacer por medio de la sucesión de actos aparentemente legales destinados a quebrar la voluntad del deudor para conseguir que firme un acto de disposición, un contrato que supone además, o varios contratos, que suponen actos de disposición que en caso de conocer los riesgos que se corren no hubieran sido firmados, ¿no? Además prevaliéndose del estado de necesidad que supone la necesidad de acceder a una vivienda y toda una serie de artificios generados para reducir la percepción del riesgo. Y ahí
desde todo lo que puede ser el trabajo previo, publicitario, la fórmula de contratación, la cuestión de la externalización, toda la cuestión derivada de las sobretasaciones, que se produjeron de forma absolutamente escandalosa, sin que nadie pusiera ningún remedio, tasaciones realizadas por entidades vinculadas a las propias entidades financieras, inclusive luego pues, otro tipo de fraudes, como por ejemplo eran los cruces de avales, encadenamientos de avales diseñados por entidades vinculadas a las entidades financieras y con pleno conocimiento de las entidades financieras. Hoy os presento el libro Valores y Ética para el siglo XXI, que a partir de ahora estará disponible en nuestra web Open Mind. Now, where's that dictionary? Ah, yes, here we are. Oh, yeah. Inner life. Inner life. Come in. Mr. Ford, isn't it? That's right, yes. How do you do? I'm a merchant banker. Oh, how do you do, Mr. I forget my name for the moment, but I am a merchant banker. Los bancos pueden dar créditos hasta un tope de su capital y cuando ya han alcanzado ese tope, pues en principio tendrían que dejar de dar créditos, pero su negocio es dar créditos. ¿Y qué hacen? Entonces en Estados Unidos, cuando eso ocurre, los bancos empiezan a aplicar una fórmula que es la que llamamos la titulización, que consiste en que el contrato de crédito, por ejemplo, que han suscrito con un cliente, con una familia, con una persona que ha pedido un crédito, en lugar de guardarlo en su cajón, que ahí lógicamente no le daría ningún rendimiento, nada más que la cuota mensual que pague esa familia por el crédito, en lugar de mantenerlo en el cajón, lo que hace ese banco es que crea un fondo de inversión. A veces el fondo de inversión incluso era del propio banco. Ese fondo de inversión en los mercados internacionales suscribe y recibe préstamos, dinero líquido. Y entonces el banco le vende a su fondo de inversión el contrato. Cambia un papel que no le da nada por dinero. Y cuando recibe el dinero ya puede seguir dando préstamos. Y así con todos los préstamos que hace. De tal manera que el papel se convierte en más liquidez, en más liquidez, en más liquidez. El fondo de inversión, a su vez, ese papel que tiene, no lo guarda en su cajón, sino que le pone otro nombre o lo envuelve en otros paquetes y lo vende, a su vez, en los mercados internacionales. Pues he sido atracado 8 veces durante los últimos 3 años. Y en esta oficina hemos sido atracados 11 veces. Esta es la madre del cordero. Detrás de aquellos miles de atracos casi siempre estaba la droga. Mejor dicho, la heroinomanía. Nos encontramos con Eduardo Martín, gerente de la sucursal de Alcobendas La Caixa. Un placer enorme haber compartido un encuentro futbolístico en el cual hemos estrechado amistad y, por supuesto, deportividad. Ya recibimos palabras de Eduardo Martín, gerente de la sucursal de La Caixa Alcobendas. Los desahucios no tienen razón de ser cuando se trata de una crisis sistémica. Además de, al no constituir dación de pago, en principio una garantía debe extinguir la deuda. Aquí, si se evaluó la casa en 200.000 euros, y en nuestros países también, ya se reformó la ley en Ecuador, pero teníamos la misma ley, casa valorada por el propio banco, cuando no se podía pagar la deuda, el banco retira la casa, pero ahora resulta que se valora en 50.000 euros. Las familias quedan sin casa y con deuda, probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido. No es lógica económica, ningún principio técnico, ninguna ley natural, solamente refleja la supremacía absoluta del capital y básicamente del capital financiero sobre los seres humanos. Por el contrario, rompe principios éticos, porque un principio ético nos dice que el riesgo debe recaer sobre el capital. ¿Qué tal? Arrancamos desde la Bolsa de Madrid nuevamente y nos vamos a centrar en un sector bastante concreto de la economía, más que nada porque nos hemos traído un experto aquí para que nos argumente al menos si es cierto el mensaje que se está lanzando no solamente desde el gobierno sino también desde diferentes sectores. Los principales empresarios de este país con Botín al frente se han empeñado en recordarnos que están entrando fondos de inversión a nuestro país, sobre todo a comprar principalmente sector inmobiliario, y vamos a ver si efectivamente es cierto o por lo menos cogían todas esas hipotecas que hacían, cantidades así como de 28.000 o 30.000 hipotecas, ¿no?, por 5.000 millones de euros,
y ese paquete de hipotecas lo convertían en bonos hipotecarios y los vendían. Al bonista se le trasladaba el riesgo. Es decir, si no pagaba, allá el bonista que se las apañe, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos con una comisión, nos convertimos en los cobradores de las cuotas y al hipotecado le vendemos el seguro de vida, en fin, todos los productos que te obligaba cuando colocaban una hipoteca. Y este era el negocio de la banca, que empezó a engordar, pues a base de hacer este tipo de operación. Cuando un banco se queda con el bien, con la garantía, es suya, porque el bonista, si se le ha transmitido el riesgo, la ley española dice de que si se transmite un crédito, tiene que ir también con sus garantías, adosado, no se puede separar, ¿no? No solamente tiene detrás a un deudor, sino que tiene a un deudor con una garantía, y la garantía tiene que ir junta. Aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaba? De que el banco se vendía, porque lo que hace la titulación es vender a un tercero en el mercado financiero, venderle la hipoteca convertida en bono, pero resulta de que cuando hay un impago, el banco que ya se lo ha vendido se queda con la garantía. Bien, pues como decía, en las cédulas hipotecarias, en vez de esperar a los 20 años, 30 o 40 que se acabe el crédito para recuperar el dinero, puede, digamos, vender ese crédito a un tercero y recuperar los 100.000 euros de forma inmediata. De tal manera que con ese dinero recuperado, esos 100.000 euros que ha dejado, los puede volver a dejar para poder comprar un inmueble. Con lo cual, ya ha duplicado el dinero que tenía inicialmente. Esos 100.000 euros puede emitir una nueva cédula hipotecaria, volver a venderla y conseguir inmediatamente otros nuevos 100.000 euros. Bien, este sistema de generar dinero y dinero tiene una serie de limitaciones que son los límites de riesgo máximo permitidos por la legislación española y que vienen regulados en el artículo 5 de la ley hipotecaria. ¡Ay, que no le quiten su casa, Dios mío! ¡Tiene lo que quiere su casa! ¡Es lo que suplicamos, lo suplicamos! La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, igual que había hecho en el mes de marzo la Comisión Europea, lo que dice es que el sistema de ejecución hipotecaria español va en contra de la protección de los consumidores porque prohíbe de manera radical realizar un debate sobre el contenido de las cláusulas del contrato. Es decir, que si un consumidor quisiera evitar un lanzamiento porque no está de acuerdo con la cláusula de intereses o no está de acuerdo con el vencimiento anticipado, lo hace después de haber perdido la vivienda. Y cuando además esa vivienda no solo lo ha perdido, sino que le ha quedado una parte de deuda y además esa vivienda pues pertenece a partir de ese momento a un tercero. ¡Vais a matarme! Cuidado, Buenos días. Buenos días. La iniciativa es manifestar que le vamos a prestar todo el apoyo que necesiten, pero más que eso, lo que hemos pretendido es trasladarle al Gobierno que hay una situación de emergencia excepcional, con una gran crisis económica, con muchas familias que están perdiendo la vivienda, y como había otros colectivos que se estaban sumando para que el Gobierno hiciera algo en ese sentido, lo que hemos intentado trasladando esto es decirle al Gobierno que los policías también queremos que haga algo contra los desahucios. En el 2005 valía esto 248.000 euros. Y me la ha valorado en el 2009 por 40.008.000 euros. Y me la ha vendido por 24.000 euros.
Y encima están diciendo por ahí, en el Facebook, yo eso que no entiendo, y en la televisión y en Onda Jerez, de que me quitan mi casa por no pagar desde el 2005. Y eso es mentira, y todos los papeles y que los tiene Pablo. Legalizado, dilo, porque esto está diciendo que no está legalizado. esto está legalizado. Y si no fuese Dios por el 15M, me fuesen echado al miércoles. Yo no soy nadie, y si estoy aquí, es solo como la voz de un movimiento que por fin ha tomado la calle. La intención del 15M es hacer saber que ya valió de alimentar a un sistema moribundo a base de hipotecar el futuro. Hace más de 50 años, Adolf Eichmann fue llevado a Israel para ser juzgado por organizar, nada más y nada menos, el genocidio de más de 6 millones de judíos. Su defensa se basó en argumentar que él solo seguía órdenes. Al analizar el argumentario y la mediocridad del acusado, la filósofa Hannah Arendt elaboró la teoría de la banalidad del mal, donde daba a entender cómo el mal no se presentaba a través de sociópatas, asesinos o grandes mentes criminales. El mal aparece en nuestras sociedades. Señor accionista, aténgase al orden del día de la Junta. El tema que habla no es de la Junta del Banco. Si tiene un poco de paciencia, gracias. Aparece en nuestras sociedades a consecuencia de la ambición, de asumir el sistema sin planteárselo, de buscar en exclusiva el beneficio particular. Aquel ser humano como todos los aquí reunidos, era una persona normal, que ni supo ni quiso calcular cuáles eran las consecuencias de sus actos. Se han dedicado a tapar las quiebras, las insolvencias, los crímenes financieros de la banca privada, para salvar la cara a los banqueros. Han generado una concentración de la riqueza inmensa, han hecho que los banqueros salgan con muchísimo más poder, pero han creado una bomba de relojería mucho mayor de la que había antes de que empezara la guerra. Del barco de Chanquete no nos moverán, del barco de Chanquete no nos moverán, porque este barco es toda su vida, no nos moverán. Tanto por tamaño como por capitalización, como por solvencia, Banco Sabadell hoy es la cuarta entidad financiera de España. Bueno, los bancos básicamente lo que hacen es aprovecharse de una legislación completamente anacrónica y desequilibrada que les sobreprotege y les permite hacer lo que siempre les convenga más. Entonces, en líneas generales, casi siempre van a la vía de la ejecución hipotecaria, porque eso les permite quedarse con las viviendas por el 60% de su valor. A las personas les siguen reclamando la deuda de por vida. Eso quiere decir que la persona, en cuanto vuelva a tener ingresos, es alguien a quien pueden embargar una parte de su sueldo, o propiedades, herencias, etcétera, y por lo tanto una fuente futura de ingresos, y al mismo tiempo esa vivienda la pueden volver a recolocar en el mercado al precio que quieran, porque no hay ningún control por parte del Estado. La pueden poner en alquiler, la pueden poner a la venta, o ahora mismo, por ejemplo, el Estado está rescatando a las entidades financieras comprando muchas de esas viviendas por un valor seguramente superior al de mercado. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre. Bueno, así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobren un interés triple del que me dan a mí, o algo así. La operación policial terminó con éxito y los rehenes fueron rescatados sanos y salvos y los atracadores detenidos. En aquella época las oficinas eran oficinas muy bunkerizadas. Acceder a la misma oficina es hoy más fácil que en los 80. Han aumentado las cámaras de vigilancia y la seguridad de los empleados. Lo que ha disminuido es el dinero contante y sonante. Esa dificultad de conseguir dinero hace que el importe de botines sea relativamente bajo y que disuadan de cometer nuevos atracos. Por eso es que hemos pasado de 4.000 atracos a 400 en toda España para todos los bancos y cajas. España ha aceptado el rescate para sanear su sistema bancario. Tras la reunión del Eurogrupo, que ha durado 3 horas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el gobierno español ha solicitado el rescate financiero a la Unión Europea. Y si liquidáramos entidades, ¿cuánto tendría que pagar el Estado? ¿Cuánto le costaría al Estado? Al Estado no le costaría nada, porque primero, cuando se liquida una entidad, sufren pérdidas los accionistas. Luego, como hemos visto, los bonos subordinados, los inversores en bonos no garantizados. Entonces no haría falta inyectar dinero público para liquidar entidades. Hay suficiente dinero con los inversores que han jugado su dinero apostando por unas rentabilidades que al final no se han producido, como para que no tenga que perder dinero ningún depositario.
Entonces, cuando se liquida una entidad, por ejemplo, cuando se liquidó Lehman, se nombran unos auditores que entran a ver qué activos tiene esa entidad. En este caso, los activos de los bancos son los créditos. Entonces, esos créditos se venden a otras entidades. Y si tú tienes una hipoteca con Bankia, esa hipoteca vale un dinero, porque tú vas a seguir pagando un dinero todos los años. Entonces, eso tiene un valor y los bancos lo reconocen. Entonces, toda esa cartera de hipotecas se vende a otros bancos. Claro. Con el dinero que se recauda, se paga primero a los depositantes y después, si sobra dinero, se va pagando al resto de los inversores Lo que en decíamos, su la nivel de pirámide, riesgo. ¿no? En la pirámide es como una cascada. Se paga primero al que menos riesgo tenía y poco a poco, si se va sobrando dinero, se va pagando al siguiente de la cascada. Pero con las cuentas de los bancos españoles no hay ningún banco que con las pérdidas que tienen fuera necesario llegar a pérdidas a los depositarios. Ni siquiera, y por supuesto, nada de dinero público. Es decir, no es necesario llegar a eso. Que la cuenta de resultados del año 2014 se ha construido con el negocio recurrente de clientes, con la actividad diaria que tenemos con ellos. Por supuesto, vamos a potenciar la oferta financiera, como luego comentará Enrique. De hecho, solo considerando nuestros bancos en 5 países, pues calculamos que concederemos en el presente año alrededor de unos 55.000 millones de euros de crédito a pequeñas y medianas empresas. Hoy, la gran influencia del capital financiero en las decisiones políticas es tal que está mermando esa democracia. Y desde ese punto de vista, el objetivo nuestro es mostrar que a la gente lo que ocurre, pero también a la vez indicarle que tiene los instrumentos para cambiar esa situación. Y los amos del mundo es el capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues la banca, las compañías de seguros, los fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, la gente que maneja el dinero. La banca, lo que a nivel corriente se diría la banca. Y que está muy concentrada. O sea, que en ese aspecto, lo digo porque a veces se dice, los mercados financieros, y claro, es una categoría excesivamente abstracta, que entonces uno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo uno se puede oponer a los mercados financieros? Y no son los mercados financieros, son instituciones con personas que las dirigen con nombre propio y que se puede decir, esta es la persona o personas que nos están amargando la vida. La prosperidad futura de esta nación se basa principalmente en el comercio, y este depende de la disposición de las otras naciones a prestarnos capital. ¿Y cómo se propone establecer el crédito internacional? El primer paso debe ser contraer una deuda nacional. Cuanta más deuda, más crédito. Y con este propósito, le he recomendado al presidente que el Congreso haga suyas todas las deudas contraídas por cada uno de los estados durante la guerra a través de un banco nacional. La idea es que si los estados tienen dinero del Congreso, las otras naciones estarán dispuestas a prestárnoslo. Si los estados están en deuda con una autoridad central, el poder del gobierno será mayor. Exactamente. Cuanta más responsabilidad, mayor será su autoridad. La deuda pública es una entidad creada resultado de una distribución de poder. Cuando el Banco Central Europeo, que no es un banco central, es un lobby de la banca, presta dinero a la banca privada a unos intereses del 1%, y con estos intereses del 1% la banca compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%, en el caso español e Italia, es el negocio del año. Y claro, para la banca le va muy bien que la prima de riesgo está a este nivel, porque recibe intereses más altos. Pero oiga, si en lugar de ese sistema de gobierno del euro que existe, que se ha diseñado precisamente para beneficiar a la banca a costa de los estados. Si tuviéramos un Banco Central Europeo, que fuera un Banco Central, y que por lo tanto imprimiera dinero, pero se lo prestaría al Estado, a unos intereses del 1%, ¿usted sabe cuál sería la deuda pública de España? En lugar del 90% sería 14%. Funciona así, ¿qué le voy a hacer? Si les gusta te dan su dinero, si no, no. No te gusta, te jodes, es lo que hay. No, te jodes no, se joden ellos. A mí no me juzga nadie, ni por 1 millón ni por 12. No me gusta su dinero, no lo quiero. Perdona, pero era yo la que estaba pidiendo un crédito. Déjame decidir a mí si me gusta o no me gusta su dinero. Ah, claro, es que yo no soy el sujeto activo. Total, ¿yo quién soy? Nadie, un gilipollas que no vale para nada. Si acaso para que se rían de él en su puta cara. Sentimos no poder ayudarle, señor Pavlovich. La empresa para la que trabaja no garantiza que pueda devolver el crédito. Vive de alquiler y tampoco posee usted inmuebles.
De acuerdo con este gráfico, ni siquiera el banco le puede conceder un préstamo personal de cliente por 5.000 euros. ¿Le parece gracioso? Lo siento, pero si alguien ve que no sonrío mientras hablo con un cliente, podrían despedirme. Este es un banco extranjero. Estas son las normas. Un asco, tío. No hay dinero suficiente. No hay dinero. O sea, eso forma parte de la incongruencia que supone el sistema financiero en el que estamos. Si se quisiera decir, bueno, venga, vamos a portarnos bien, tal como nos están diciendo, y vamos a pagar la deuda. No se puede, no hay dinero. Eso quiere decir que el colapso antes o después se produce. Claro, eso va a generar cuellos de botella en diferentes sitios. Donde explote, primero, se va a pasar mal, porque llevará consigo, ya lo ha preparado la Unión Europea con la normativa de la que no se habla, y nada, los periódicos, los medios de comunicación no han hecho prácticamente mención a que por escalones al final se actuará sobre los depósitos de la gente. Será insuficiente y habrá, digámoslo así, corralitos generalizados que no serán solución, porque no hay forma humana, material, de absorber la deuda que hay en la economía. Ni una guerra gigantesca, ni una inflación gigantesca podrían hacer que la deuda se desintegrara, ni una reactivación de la economía de caracteres inverosímiles. Es sind solche Geldsummen unterwegs, mit denen man wirklich inzwischen auch Länder angreifen kann. Ya no tienen que pagar más, compañeros. Ya no tienen que pagar más, hermanos. Nada más. No tengan miedo, la familia, de que sus casas vayan a ser sacadas y extraídas. Sus cosas, sus pequeñas cosas. Ja fa més de 2 anys que vaig deixar plantats al tribunal, a la fiscalia i a la banca, perquè volien condemnar-me sense donar oportunitat al debat sobre el sistema bancari. Des de llavors, visc a la clandestinitat. Abans del judici, l'Audiència Provincial va desestimar tots i cadascun dels 23 testimonis, presentats per demostrar que la denúncia a la banca, i especialment a com es creen els diners, és un fet vital per a la nostra societat. És a dir, el que pretenia l'audiència era silenciar totalment una reivindicació que ja ha quedat validada per tot el dany que el sistema bancari ha fet a les vides del 99% a Europa i al món. Tot i així, aquesta qüestió continua estant fora del debat públic gràcies als diferents artificis del llenguatge i enganys amb els quals es protegeixen els que ostenten el poder impune d'expandir i contreure els diners segons els seus interessos. Ora bene, proviamo a fare un altro passaggio, che è prendere un altro pezzo di carta, che è questo, un biglietto, posso garantire che qui direbbero che è vero, non so cosa significa questo aggettivo, però è vero, e questo biglietto proviamo a bruciare anche questo. Finalmente ce l'abbiamo fatta. E questo pezzo di carta ci sta salutando. Bene, è un pezzo di carta che abbiamo in meno anche qui su questo pianeta, abbiamo forse un pochino più di anidride carbonica, però sostanzialmente l'economia reale di questo pianeta è rimasta identica, ovvero c'è lo stesso numero di magliette, di quaderni, di penne, di biro, di cappelli, di occhiali, di borse, di zaini, di case, è assolutamente identica. O sea, si yo tuviera la máquina de hacer billetes sería feliz. Los bancos la tienen. Es decir, los bancos tienen legalmente capacidad de crear dinero, y esto es legal, ¿eh? Es decir, si yo soy banquero, tú traes aquí 100 euros, pues esos 100 euros yo no se los presto a otro, sino que yo me quedo con 10 euros y presto 90, pero me quedo solo. Es decir, si mañana todos los que habéis puesto dinero en mi banco venís a retirarlo, yo no tengo ese dinero. Es decir, el banco sobre un 10% de reservas crea 90% de créditos a la gente, crea dinero. Y, repito, esto es legal y lo hacen todos los bancos del mundo.
Ahora hay un 90% menos de atracos, y eso que el número de sucursales casi se ha doblado. También ha cambiado el perfil del atracador. Entonces la mayoría eran heroinómanos con pasamontañas. Hoy son profesionales vinculados a las mafias internacionales.